Bueno, estamos viendo sistemas de fuerzas. Para eso hay que definir qué es la mecánica. La mecánica de los sistemas de partículas o mecánica del continuo. En la mecánica del continuo tenemos sólidos y fluidos. Los fluidos son los líquidos y los gases, que vamos a ver un poco de esto. La materia va a profundizar más sólidos, que pueden dividirse en rígidos o deformables. Rígidos, que es la primera parte de esta materia, las definiciones que vamos a tener en rígidos nos va a ayudar después para la segunda parte de la materia, que es resistencia de los materiales, que son los deformables. Todos los elementos de rígidos, adicionándole la deformación, van a servir para la segunda parte. Bueno, de los rígidos tenemos estática y dinámica. Dinámica vamos a ver muy poco. En este tema de fuerzas vamos a ver dinámica. Y estática es la gran parte de la primera parte de esta materia. Bueno, para eso tenemos que hacer una hipótesis simplificativa que todos nuestros cuerpos tienen rigidez infinita, no se pueden deformar. Bueno, y lo que habían visto antes ya en física 1, en matemáticas, lo que es un vectorial, la fuerza es un vector y por lo tanto tiene un punto de aplicación, dirección, módulo y sentido, que es la flecha. La dirección, el ángulo, y el módulo, la medida, que se les darán unidades. Bien, la fuerza es toda acción que tiende a modificar el estado de movimiento de reposo de cualquier cuerpo. Y la ecuación vectorial que usamos es de la ley de Newton, que fuerza es igual a masa por acción. Y después, para la suma de fuerzas, usamos, como usaron antes, el método de los paralelogramos. Dos fuerzas se unen, trazando el paralelogramo, la paralela a una fuerza, la paralela a otra, la diagonal es la resultante del sistema. Y después también trabajaremos con el principio de acción-reacción. A toda fuerza que se aplica de un cuerpo hacia otro, ese cuerpo le devuelve la misma fuerza con sentido contrario. Bueno, las fuerzas pueden ser espaciales concurrentes, espaciales no concurrentes y también pueden ser paralelas. Después están las fuerzas en el plano. La representación analítica es el vector fuerza y el ángulo, que va a ser el coseno director para la proyección de X y para la proyección de Y. Como no vamos a usar el complementario, vamos a usar el seno de θ. Y como es válido como antes, que el vector fuerza es la componente de X según Y, la componente de Y según J. Y la dirección, la tangente de θ es FI sobre FX, y por eso podemos hallar θ, sabiendo que Fx fue coseno de θ, Fi F seno de θ, como habíamos dicho antes. Y el módulo es las componentes al cuadrado. Bueno, en el espacio nosotros podemos hallar cada componente por sus cosenos directores. Entonces, el θi, el θx y el θz, y nosotros decimos que la componente x es f coseno de θx, la de y f coseno de θy y la de z f coseno de θz. Y como la representación vectorial es así, y el módulo es las componentes al cuadrado. Bien. Si nosotros hacemos el versor de f, son las componentes de los cosenos directores, y si elevamos al cuadrado para hallar el módulo, va a ser 1, porque es un vector unitario, el de los cosenos. Ahora vamos a hacer, la representación. Bien, otra forma de representación que es muy común que nosotros demos es, vamos a dar
un punto B y un punto A de la fuerza F. Para eso se traza un paralelogramo, es a modo de referencia nada más, donde está las coordenadas de B es XB, y B es ZB y las de A, XA y AZ. Bien, ahora bien, a veces es muy difícil trazar el coseno director de un eje desde la fuerza. Entonces, nosotros procederemos a hacer esto. Tenemos la fuerza F, tenemos el ángulo con I y un ángulo de la proyección sobre el plano XZ, que es θ, con el eje X. Entonces, primero vamos a determinar FI. FI es F coseno de phi. Y el F prima, o F horizontal, es F por seno de phi. Una vez que tenemos F por seno de phi, por el coseno de θ vamos a obtener el Fx. Y por el seno de θ vamos a obtener el Fz. Y se hace así. Bien. Ahora, como estábamos diciendo, vamos a determinar el versor de la recta de acción donde está aplicada F. Para eso necesitamos dos puntos. Y ese segmento AB, con estas coordenadas espaciales, podemos determinar AB. Y el módulo, o sea, lo dividimos por el módulo y obtenemos el versor de F. Bien, y para representar vectorialmente F, decimos el módulo de F por el versor de F y hallamos el vector F. Bien, ya lo hemos visto. Esto lo acabamos de ver. Esto es una repetición. Bueno, fíjense que si queremos hallar el vector F de una fuerza F cualquiera paralelo al versor E, con solo hacer el escalar ese versor y lo multiplicamos por las componentes de ese versor y ya tenemos el F paralelo, la componente de F paralela a esa. Y la perpendicular, la suma de los dos va a dar F. Entonces F total menos el F paralelo nos va a dar la componente perpendicular. Bien, ahora vamos a ver momento de la fuerza con respecto a un punto y vamos a dividir la clase. Para hallar el momento de la fuerza con respecto a un punto, consideramos, si miramos desde arriba, antihorario el positivo, o sea que da la flechita representada por dos lancitas consecutivas. Esta es la designación del momento en el espacio, hacia arriba. Y la fuerza F hace girar a O en dirección horaria. Bueno, ahora terminamos y vamos a